Ser Podcast. Con una canción de Harry Styles, esa que sonó en todas partes este verano y que también me gusta un poco a mí, saludamos a Raquel Delgado. Bienvenida a La Hora Extra. Hola, muchas gracias. Gracias por venir a los estudios de Radio Madrid. Raquel nació en Valladolid en 1988. ¿Valladolid ciudad o un pueblo? Nací en Valladolid ciudad, pero crecí en un pueblo pequeñito que se llama Campaspero, que está como a un poquito menos de una hora de la ciudad. Raquel estudió en Madrid y Pamplona, ahora reside en A Coruña. ¿A Coruña ciudad o en un pueblo? A Coruña ciudad. Raquel es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual y máster en Comunicación Política y Corporativa. ¿Vives de ello o a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Sí, trabajo en comunicación. Ajá. Sí. Se le da bien la comunicación y también la escritura. Raquel debuta en la literatura con Ser de Fuera, un conjunto de 9 relatos publicado con la editorial Sexto Piso. Del periodismo y la política a la escritura hay un paso que es muy frecuente, que muchos y muchas recorren. En tu caso, ¿por qué te ha dado por aquí? Bueno, no ha sido un arrebato, ¿no? Porque esto de escribir, por desgracia, lleva mucho tiempo. Ojalá llevara menos. Yo creo que es muy común, o sea, no sé si tanto en comunicación, pero siguen las personas que estudiamos periodismo, ¿no? Que es como la aplicación práctica en muchos casos de la vocación por comunicar o por escribir. No sé si había querido siempre escribir, pero siempre había, ¿no? Como idealizado, ¿no? El mundo de la escritura, porque yo soy súper lectora desde muy pequeña. Entonces, bueno, siempre era una cosa que estaba ahí, ¿no? Como de, cómo admiro a los escritores, ¿no? Y me apetecería en algún momento hacerlo. Y alguna vez había escrito, o sea, a lo largo de, ¿no? Tanto de pequeña, adolescencia, igual también cuando estaba estudiando, había escrito alguna cosita, pero nunca en serio. Y yo creo que fue más o menos en 2020 cuando sí que pensé que tenía que hacerlo. La pandemia, no me digas. Más o menos coincidiendo, ¿eh? Pero no fue una cosa motivada por el encierro, ¿eh? Vale. Creo que lo hubiera hecho aunque no hubiera habido pandemia, espero. Pero bueno, fue más o menos en esa época cuando pensé, creo que tengo que hacerlo, o sea, no tanto por publicar, o sea, no pensando en publicar ni nada por el estilo, pero sí en ser capaz de escribir, o sea, ser capaz de escribir lo que me apetecía y las ideas que se iban un poco, o sea, las que le estaba dando vueltas, y fue así como me puse ya más en serio, ¿no? Como si hubiera una obligación, ¿no? Como si alguien me lo hubiera encargado, pero bueno, pensando que era algo que tenía que hacer yo por mí misma. ¿Qué tiene el relato corto que no tiene la novela? ¿Por qué has escrito cuentos y cuáles son esos escritores o escritoras referentes para ti? Pues, o sea, yo siempre he leído mucha novela, de hecho más que relato, pero en los últimos años, y también no sé, o sea, yo creo que en países como Estados Unidos es algo que lo tienen, o sea, el tema del cuento y del relato es algo que es más popular, ¿no? Pero yo creo que aquí también en España en los últimos años hemos leído muchísimo relato, y también creo que cuando estás empezando a escribir, hombre, también depende de la idea que tenga cada uno, ¿no? Pero en mi caso las ideas que yo tenía se ajustaban más al formato del relato, ¿no? Que al formato novela. También a la hora de empezar, aunque esto suene un poco, no sé si llamarlo vago, un relato parece más asumible, ¿no? Ves el final antes. Lo que tiene de trampa es que una vez que terminas un relato hay que ponerse con el siguiente y vuelves a tener el problema del principio y del final, que es como lo más difícil. Entonces, en mi caso estuvo motivado porque estaba ya leyendo mucho relato. Lorrie Moore, Lydia Davis, en español, en este caso traducida del euskera, Aide Rodríguez, que tiene una colección buenísima, ¿no? Sí. Un corazón demasiado grande. ¿Quién más? También Zambra, ¿no? El libro que más admiro es Poeta chileno, ¿no? Pero sus libros, o sea, tiene también relatos cortos, ¿no? Buenísimos. Estaba leyendo muchísimo relato, no sé si me dejo a alguien. Leonard Mitchell también, que me gusta mucho, americano. Y un poco esta cosa, ¿no? De, por un lado, que crecía mi interés por el cuento, por lo que estaba leyendo, y que se ajustaba más a las ideas que yo tenía, ¿no? De cara a poder armar algo, pues fue así como me puse a escribir relato, en lugar de otro formato. Las protagonistas de tus relatos son mujeres. ¿Por qué? Y no sé si has volcado en ellas tus experiencias personales.
Son mujeres porque prácticamente todo lo que se narra son experiencias o momentos vitales que son cercanos a mí, ¿no? No porque los haya vivido directamente, pero porque creo que puedo contarlos porque los conozco, ¿no? De alguna manera. Y el hecho de que fueran mujeres, porque una mujer es, el punto de vista de una mujer creo que es más cercano, ¿no? Y puedo narrarlo con mayor verosimilitud. O sea, me interesaba mucho, no tanto verosimilitud, sino verdad, que fueran veraces, ¿no? Que transmitieran sensaciones, sentimientos, situaciones que no solo te creyeras, sino que estuvieras percibiendo que son verdad. Y como me interesaba esa parte, ¿no? de realismo y de veracidad, por eso opté por narradoras mujeres. No me hubiera importado, o sea, de hecho, ojalá, ¿no? Hubiera entrado también algún hombre narrando, pero bueno, eso igual ya vendrán. Para otro libro, sí. El libro se titula Ser de fuera, como uno de los relatos en el que leo: hoy los que somos de fuera nos quedamos dormidos al instante. Encadenamos un sueño con otro, soñamos con nuestra familia, con la otra familia, con nuestro novio que vendrá pronto. Sueños pacíficos que una vez soñados salen de nuestra cabeza para siempre. ¿Qué es ser de fuera? Y al final creo que todos tus personajes, estas mujeres, son de fuera, ¿no? Como Aurora de Campanadas, que también se siente desplazada, son de fuera incluso de ellas mismas. El fragmento que has leído es del relato que además se titula Ser de fuera, ¿no? Y es de la colección en el que más se explora el concepto literal de ser de fuera, ¿no? Esta cosa de vivo en otro sitio distinto, pero en Navidad vuelvo, ¿no? Y intenté transmitir esta cosa, ¿no? El choque tan grande, ¿no? Que supone la Navidad, el volver a casa, ¿no? Y lo distinto que es de la vida diaria, ¿no? Y que esto es como un momento muy especial para todos los que somos de fuera, ¿no? Yo no sé cómo se vive, como soy de fuera también, no sé cómo se viven las Navidades cuando estás en tu sitio, ¿no? Y simplemente te reúnes y comes, ¿no? Pero en el caso de la gente que vive de fuera, que es algo, o sea, yo creo que ahora mismo, y en la gente de nuestra generación, súper habitual, ¿no? Sobre todo si procedes de una ciudad pequeña o de un pueblo, ¿no? Es muy habitual ser de fuera, ¿no? Y es un momento como muy, muy especial, ¿no? De volver a casa. Aunque hay... O sea, creo que es bastante literal, ¿no? El concepto de ser de fuera, porque prácticamente todos los relatos abordan una situación en la que se vuelve al pueblo, se regresa, se vive en el lugar que no es el lugar en el que has crecido o has nacido. También es un poco más amplio porque hay algún relato en el que que trata el ser de fuera de alguna experiencia que se está queriendo tener y no se tiene, ¿no? Como en el caso de la maternidad, o una experiencia en la que hay algunos personajes que sí están dentro y otros lo están viviendo desde fuera, ¿no? Esto no lo he explicado muy, claro, sí, muy bien, pero el relato que además creo que es en el que he intentado ponerle más humor de la maternidad, cómo convive con la madre que se transforma en abuela, ¿no? También es un ser de fuera, ¿no? En el que hay uno que está dentro y otro que está fuera, y cómo se relaciona eso. En ese relato leo: ¿por qué quisimos ser madres? ¿Por impulso, por inercia, por necesidad, porque podíamos, para amar a nuestros bebés como querríamos que nos hubieran amado nuestras buenas madres? Son preguntas que toda mujer se hace, toda madre se hace, que tú te has hecho. ¿Cómo ha marcado la relación con tu madre y con tu hija Inés la escritura? Bueno, yo creo que la única manera bueno, no sé si es la única, ¿no? Hay muchas maneras porque cada mujer se enfrenta a la maternidad de una manera, pero creo que siempre te lanzas de una manera un poco inconsciente, ¿no? Y no se puede razonar al 100%, ¿no? ¿Por qué lo haces? Pues no, un poco esas preguntas, ¿no? Porque puedes, porque te apetece, pero no creo que sea algo que se pueda intelectualizar, ¿no? Y al mismo tiempo es un momento, yo también que estuve leyendo así como, no solo ficción o relatos de verdad, ¿no? Sobre, o sea, testimonios, ¿no? de madres, también leí que sale, ¿no? Sale el pediatra Winnicott, ¿no? También leí alguna cosa de psicología, etcétera. Sí que es un momento en el que la relación que tú has tenido con tu propia madre, ¿no? Vuelve a ti,
¿no? Es lo más cercano a volver a ser niña tú misma, ¿no? O volver a ser... Entonces sí que pues recuerdas muchas cosas, comparas muchas cosas, ¿no? Es un momento de mucha unión con tu propia madre, ¿no? A veces surgen conflictos como en el relato. Creo que está narrado así como con bastante humor. No es un momento muy especial. Creo que... ni la abuela ni la madre están con la suficiente tranquilidad porque es un cambio tan grande, ¿no? Como para vivir relajada este momento que involucra a toda la familia, ¿no? No solo a la que es madre, sino a los que cambian de condición también, ¿no? Como los abuelos. La maternidad es el cuento de nunca acabar, el de todos los tiempos y lugares del mundo. Hablas también de los cuidados, hablas también de la paternidad, porque hay también cuentos, y si no recuerdo mal, el primero y el último, por ejemplo, dedicados un poco a la figura del padre. ¿Es también ahora el nuevo tiempo de las nuevas paternidades, nuevas masculinidades? Bueno, en los relatos yo creo que sale un padre bastante... o sea, cada padre, o sea, cada uno hemos tenido un padre distinto, ¿no? Pero sí que creo que hay diferencia entre los padres de antes y los padres de ahora, ¿no? Yo lo que veo a mi alrededor, por lo menos, es padres con una relación más cercana con los hijos, ¿no? Que hay más, o sea, no sé si llamarlo entendimiento, pero sí que hay más cercanía... tanto física como, bueno, en el tiempo que compartes, en cómo te relacionas con ese padre, ¿no? Y los padres que aparecen en Ser de Fuera sí que son, creo, más propios, ¿no? Como de una generación anterior, ¿no? Hombres quizás pues más distantes, más duros, ¿no? Marcados por otras circunstancias, claro, porque el mundo en el que ellos nacieron no tiene nada que ver con el mundo en el que nació la segunda generación, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí, generalizando, yo creo que sí que ha habido cambio. Lo que Paloma piensa es que ha criado a alguien extremadamente susceptible sobre los padres y madres, pero sobre todo sobre los señores de otra generación que hoy opinan que las nuevas generaciones son de cristal, que les falta disciplina y sacrificio. ¿Cómo ves a esas nuevas generaciones? Bueno, cada generación tiene sus circunstancias, ¿no? Y tiene que jugar con ellas, ¿no? En este caso es un poco lo mismo, ¿no? Se está hablando de una madre y de una hija que han crecido en circunstancias muy distintas, bastante favorables para la hija en comparación con las de la madre, ¿no? Entonces, en esas situaciones es comprensible pensar, ¿no? Que alguien mire a su hija, ¿no? Que ha tenido más oportunidades, se le han dado más facilidades, ha podido, en líneas generales, es que esto luego, o sea, cada caso es distinto, ¿no? Decidir con mucha más libertad sobre su propia vida. Es un poco inevitable que haya esa visión, ¿no? Pero cada generación, o sea, tiene también sus propios problemas, ¿no? Entonces, o sea, lo que he tratado de hacer es que no apareciera romantizado ni lo uno ni lo otro, ¿no? No por tener unas condiciones mejores no tienes otro tipo de problemas distintos y otras situaciones duras de otra manera, ¿no? Hay gente destinada a la infelicidad sin posibilidad real de elección. ¿Cómo condiciona el contexto social, el contexto económico? ¿Cuánto de marcado está el destino de estas mujeres? Ahí estás en la visión de uno de los personajes, ¿no? Sí. Y lo que intentaba mostrar ahí no era algo, una visión externa, ¿no? Sino la visión que pueden tener unos personajes que están marcados por situaciones duras, ¿no? Lo que está tratando de decir ese personaje es que efectivamente cuando las condiciones son adversas es mucho más complicado tú, por voluntad o por esfuerzo o por sacrificio, terminar triunfando o haciendo lo que deseas. Carmen no sabe si está viva o si está muerta. Efectivamente, son personajes también marcados por la depresión, problemas de salud mental o unas circunstancias muy duras. Es también un armario del que estamos saliendo el poder hablar de estos síntomas. En ese relato, que es una desesperación, efectivamente hay un problema, creo que no llega a ser un problema, creo que se refleja como algo transitorio, pero que efectivamente puede,
probablemente todo el mundo sufre en algún momento de su vida, un momento en el que atraviesas una etapa complicada desde el punto de vista mental. Y sí, afortunadamente en los últimos años, ¿no? Yo creo que hemos escuchado, leído, etcétera, testimonios de todo tipo relacionados con salud mental, y no solo problemas graves, ¿no? Que yo creo que hemos tenido testimonios prácticamente desde siempre, ¿no? Sino situaciones más corrientes que, sin ser dramáticas, pues afectan a la vida diaria y hacen que que durante una temporada ese sea tu máxima obsesión, ¿no? Pero que al mismo tiempo, o sea, que es lo que aparece en el relato, ¿no? Una situación súper complicada desde el punto de vista psicológico, ¿no? Convive con una vida funcional, normal, ¿no? Y que desde fuera no se percibe, ¿no? Qué es lo que está pasando en la cabeza de ese personaje. Uh-huh. Además de la familia, de la maternidad o de la salud sexual, también se habla mucho de amistad, de sororidad femenina, de cómo han cambiado las relaciones entre amigas desde los años 80 o 90 a hoy, el sexo, el deseo, el amor romántico, la belleza y sus cánones, la relación que tienen las chicas con el cuerpo. ¿Esto también ha evolucionado en estos 30 o 40 años? Bueno, yo creo que sí. O sea, más que evolucionar, yo creo que ahora somos muy conscientes, ¿no? de patrones o de sí, o sea, situaciones que nos parecían normales y que con el tiempo hemos visto que no lo son, ¿no? Hemos pensado sobre ello y lo vemos desde fuera. Liberarse totalmente de eso que has vivido y de un poco el contexto en el que has crecido, no sé si es posible, pero yo creo que ahora hay bastante conciencia, ¿no? de que tiene sentido, ¿no? Y que es impuesto. El pueblo también es un personaje más de los relatos, como lugar físico o como lugar emocional, ¿no? Si no estamos ahí. Y por eso te preguntaba de dónde eras. Leo, los nacidos a partir de los 80, Raquel es del 88, habíamos crecido sabiendo que nuestro futuro estaba en otra parte, que el pueblo iba camino de la desaparición. ¿Qué conexión tienes tú con el pueblo, con el campo, con el rural, con aquella memoria de la infancia? Bueno, yo nací en Valladolid, pero estuve viviendo durante mis primeros 7 años en un pueblo pequeño, ¿no? Que no ha desaparecido, afortunadamente, ¿no? Pero sí la mayor parte de la gente joven, aunque regrese habitualmente, no hace vida en el pueblo, ¿no? Porque no hay muchas oportunidades de trabajo. Pero bueno, sigue siendo lugar de origen y de vuelta para un montón de gente, ¿no? Además de los que continúan viviendo ahí. Y yo mantengo todavía una relación, no sé si constante, pero vuelvo muy a menudo. Noches de verbenas, juventud, juergas, orquestas baratas, frente a las cifras que das hoy, por ejemplo, en un pueblo, en el último relato. Se está desmontando el amor romántico y creo que también hay más literatura rural, por decirlo de alguna manera, de gente que escribe habiendo vivido o estando viviendo allí. Hay que reivindicar más desmontar también la idea de lo que es el campo. Sí, yo he intentado no mitificarlo, al contrario, o sea, sobre todo, o sea, cuando es elegido, no lo sé porque yo no vivo ahora mismo en un pueblo, ¿no? Pero sí que sé que para las generaciones anteriores, sobre todo si te has dedicado a la tierra, al campo, los trabajos de agricultura son muy duros, ¿no? Entonces el pueblo no es este espacio bucólico, ¿no? En el que vives una vida relajada, probablemente es un entorno más tranquilo, pero en el que se trabaja duramente, ¿no? Las personas que se dedican, sobre todo pensando en la agricultura, ¿no? Que es lo que más conozco, y las condiciones han sido duras. Entonces mucha gente también ya no es solo que no haya encontrado oportunidades profesionales en el pueblo, sino que ha preferido optar por otro tipo de trabajos menos duros físicamente, ¿no? Entonces probablemente es más fácil idealizar el pueblo o el campo cuando no se ha vivido y trabajado de las labores propias, ¿no? que
que se han desarrollado en los pueblos, pues eso, vinculados a agricultura o a ganadería o a trabajos más manuales, ¿no? Dos preguntas sobre el proceso creativo. Volver a ver a la familia y a juntarse con amigos en Navidad a veces es raro, extraño. La mayoría de las veces no somos sinceros, leo en uno de los relatos también, a cómo seríamos en la intimidad, no somos la misma persona. No sé si la escritura es una forma de sincerarse, de volcar esos sueños más íntimos, si escribes como si nadie fuera a leerte. Bueno, es que creo, o sea, no lo sé porque es la primera vez que escribo, pero yo sí que he intentado escribir como si nadie fuera a leerte, porque si no, no escribirías nada, ¿no? Todo es... todo da pudor, ¿no? Además, el libro trata de asuntos no íntimos míos, ¿no?, sino de temas como profundos, ¿no?, y que pertenecen a la intimidad en muchos casos, ¿no? Entonces, como estés pensando en que alguien va a leerte, creo que no escribirías nada. Y yo lo que he intentado es, no sé si llamarlo, o sea, que fuera realista o no realista, sino que se percibiera verdad en lo que se está leyendo, ¿no? Y no tanto por la parte de identificación, porque luego cada uno, ¿no?, pues ha vivido experiencias parecidas o no, ¿no? Pero sí que se percibiera como, pues es que las cosas son así, ¿no? Y o creo que esto puede ser así, ¿no? Y el relato de la Navidad va un poco de eso, ¿no? De demasiadas emociones. Fiesta, pero al mismo tiempo vuelves, es ponerte a prueba grande. ¿Y cómo encuentras la voz narradora? Porque claro, hay relatos escritos en primera persona, otros en tercera persona. Sí, intenté, o sea, sí que es buscado que hubiera distintos tipos de narradores y también distintos tipos de estructura, ¿no? Pues relatos más fluidos que avanzan un párrafo detrás de otro, ¿no?, hasta el final. Relatos con más diálogo, relatos eso, en primera persona, el plural o primera persona, esos buscados, intenté que hubiera un poco tratar de jugar un poco con la forma y que además de diversidad de temas pues hubiera también, o sea, que los relatos no parecieran el mismo relato, ¿no?, uno detrás de otro, sino que también hubiera como un poco de experimentación, o sea, que no es experimental ninguno, ¿no?, pero sí que hubiera distintos tipos de formas. También al estar leyendo tanto relato estudias un poco, ¿no? Entonces vas viendo que hay muchas maneras de escribir un relato, ¿no? Y la estructura sí que me parece como clave en el relato porque es transparente, ¿no? Se ve perfectamente. Entonces sí intenté que a la medida de lo posible hubiera así un poco de variedad entre un relato, o sea, en un relato y en otro. Entre los agradecimientos destacados, Aisha de la Cruz, ¿qué relación tienes con ella? Pues con Aisha, bueno, la conocí en 2020 también, no, Aisha sí que la conocí en la pandemia. Y luego, bueno, durante mi proceso de escribir el libro me ha servido de un súper apoyo y un súper contraste, yo la admiro mucho como escritora, ¿no? Y yo le iba pasando un poco mis relatos y me ha dado consejos súper valiosos, ¿no? De por aquí sí, por aquí no, y que creo que ha sido clave para que saliera el libro adelante, porque contar con una opinión que respetas, que se dedica a esto, ¿no?, que ella es escritora, y un poco alguien con el que ir viendo cómo vas avanzando, ha sido súper esencial para que el libro, para llegar a terminar el libro. Right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now. Pues con Right Here, Right Now de Fatboy Slim te despedimos. Hay preguntas para las que no tenemos respuestas. Si antes del Big Bang no había nada, ¿qué explotó y por qué? Pero hay cosas que después de leer tus relatos nos quedan clarísimas. En esta vida no hay nada como volver a casa, nada como la familia. Dios mío, mira lo felices que van. Raquel Delgado, gracias por haber estado en La Hora Extra. Gracias a ti.